Iba camino a ser el mejor piloto de la historia, pero perdió la vida durante una carrera. Esta es la historia de Ayrton Senna da Silva, el 3 veces campeón del mundo que falleció en un accidente automovilístico. Nació en Sao Paulo, Brasil, el 21 de marzo de 1960, y falleció en Imola, Italia, el 1 de mayo de 1994, a los 34 años. Antes de aquel trágico momento que enlutó al deporte mundial, fue 3 veces campeón mundial de Fórmula 1, 2 veces subcampeón, y una vez tercero. Además, figura entre los más exitosos y dominantes pilotos de la era moderna y para muchos expertos, es el más rápido de la historia. Era el segundo hijo de Milton da Silva y Neide Senna, por lo que tenía 2 hermanos, Vivian y Leonardo. Pasó los primeros años de su vida en la casa que le había pertenecido a João Senna, su abuelo materno. Su padre siempre fue el primero en decir que jamás planeó o soñó que su hijo se convertiría en un piloto de carreras, aun cuando construyó para él, en 6 meses, un kart equipado con frenos a disco y un motor extraído de una picadora de caña, que le permitía alcanzar una velocidad de hasta 60 km por hora. Empezó a pilotar a los 4 años con el pequeño kart que le regaló su padre y que tenía un motor de 1 caballo de potencia. Sin embargo, su primera carrera fue a la edad de 8 años, y su primera competición de karting la disputó a los 13 años. En 1973 ganó el Campeonato Paulista de Karting pese a que, según revela Mário Sergio de Carvalho, principal rival de Senna en dicho certamen, el campeonato se le adjudicó a él, y no a Senna. En 1977 se hizo con el máximo trofeo en el Campeonato Sudamericano de Karting, consiguiendo el título en el Kartódromo Luis Pedro Serra de San José, Uruguay. Ya en 1978, con 18 años, Ayrton Senna fue contratado por el equipo de AP de Italia. Participó del Campeonato del Mundo de Karting consecutivamente desde 1978 hasta 1982, terminando subcampeón en 1979 y 1980, tras polémicas decisiones. El kart me proporcionó muchos momentos de placer y excelentes recuerdos. Nunca el pilotaje fue tan divertido como en kart. Allí aprendí muchas cosas. Mucho de lo que uso en la Fórmula 1 lo aprendí en kart, reconoció tiempo después el brasileño. Gracias a su afición por el kartismo, tenía una gran destreza y capacidad para conducir bajo la lluvia. En cierta ocasión, su hermana comentó que, tras perder una carrera de karts debido a la lluvia, Ayrton se pasó varios días intentando conducir en esas condiciones, incluso sin regresar a comer a casa, hasta perfeccionar su técnica. Con esa habilidad perfeccionada, en 1981, Senna se trasladó a Inglaterra para comenzar su carrera en monoplazas, ganando el campeonato RAC y Townsend Toreson de Fórmula Ford 1600 de ese año con el equipo Van Diemen. A pesar de ello, al principio no creía que seguiría en el automovilismo, y al final de la temporada, bajo la presión de sus padres a asumir un papel en el negocio familiar, sumado a la falta de patrocinio que permitiese su escalada rumbo a la Fórmula 1, regresó a Brasil. Sin embargo, antes de salir de Inglaterra, Dennis Rushing, dueño de la Rushing Green Racing, un respetado equipo de la Fórmula Ford 2000, le ofreció a Senna una unidad de 10.000 libras esterlinas. Decidió aceptar esta oferta, y volvió a vivir en Inglaterra. Tras su regreso al Reino Unido ganó el Campeonato Británico de 1982 y los Campeonatos de Europa de Fórmula Ford 2000. En 1983 ganó el Campeonato Británico de Fórmula 3 con el equipo West Series Racing. En noviembre del mismo año, triunfó en la inauguración del Grand Prix de F3 de Macao, con el Theodore Racing Team de Teddy Jeep. En esos tiempos ya era observado por Frank Williams, quien sería su último jefe de equipo en la Fórmula 1 durante 1994. El piloto brasileño atrajo la atención de 4 equipos de Fórmula 1, Williams, McLaren, Brabham y Toulmin, para los cuales realizó pruebas de pretemporada. Ni en Williams ni en McLaren había una vacante para la temporada 1984, por lo que la tentativa de Senna de entrar por la puerta grande fracasó. Su única opción era unirse a Toulmin, un equipo relativamente nuevo, en sustitución de Derek Warwick. El venezolano Johnny Cecotto fue por ese tiempo su compañero de equipo. A lo largo de sus 10 años en la Fórmula 1 estuvo en 4 equipos, ostentó varios récords y se convirtió en uno de los pilotos más destacados en la historia de este deporte. El paulista integró las escuderías de Toulmin, Lotus, McLaren y Williams entre 1984 y 1994, ganando el campeonato mundial en 1988, 1990 y 1991, siendo subcampeón en 1989 y 1993, tercero en 1987 y cuarto en 1985, 1986 y 1992. Además, acumuló en total 41 victorias, 6 de ellas en el Gran Premio de Mónaco, récord para el evento, 80 podios y 65 pole positions, en tan solo 162 clasificaciones, con una efectividad de más del 40%.
También fue aclamado por sus extraordinarios desempeños con pista mojada, como el Gran Premio de Mónaco de 1984, Gran Premio de Portugal de 1985 y Gran Premio de Europa de 1993, teniendo los demás pilotos coches superiores. Era reconocido principalmente por su conducción veloz, técnica superlativa y a veces agresiva en carreras. Mantuvo una intensa rivalidad con el piloto francés Alain Prost durante gran parte de su carrera, incluidos 2 años como compañeros de equipo en McLaren. Para muchos, la rivalidad Senna-Prost fue la más intensa en toda la historia de la categoría. Pero todo se terminó aquel trágico 1 de mayo de 1994. Durante el Gran Premio de San Marino, en Imola, se produjo un gran accidente a la salida y tuvo que ingresar el coche de seguridad que era mucho más lento que los coches en pista. Esto solamente aumentaba las ansias y la desesperación de Senna de poder avanzar rápido. La carrera se reanudó en la vuelta 6. En la vuelta 7, el automóvil no tomó la curva Tamburello, sino que salió de la pista en línea recta aproximadamente a 305 km por hora e impactó brutalmente contra un paredón de cemento a 218 km por hora. La rueda delantera derecha se desprendió y golpeó su casco mientras que un brazo de la suspensión, de la misma rueda, le atravesó el casco y la visera, ocasionándole fracturas en el cráneo con pérdida de masa encefálica. Tras el choque, Senna, con serias heridas en el cráneo, cayó inconsciente a la espera de que la carrera fuera abortada y la asistencia médica se acercara hasta el vehículo. Fue necesario hacerle una traqueotomía in situ hasta que, minutos más tarde, fue trasladado en helicóptero al Hospital Mejouri de Bolonia, donde permaneció en coma inducido algunas horas. Poco después, se confirmó su muerte cerebral, aunque todo apunta a que sufrió una muerte instantánea en el golpe. Curiosamente, la carrera la ganó Michael Schumacher, quien con el paso del tiempo superaría varios de sus récords y se convertiría en el mejor piloto de todos los tiempos. El accidente de Ayrton Senna ocurrió un día después que otro piloto, el austríaco Roland Ratzenberger, falleciera durante la clasificación en la curva Gilles-Villeneuve. La causa aparente de que el Williams FW16 del brasileño saliera despedido hacia el paredón de la curva de Tamburello fue la rotura de la barra de dirección de su monoplaza. Esto no se comprobó en el juicio que duró varios años en Italia. El caso se reabrió tiempo después, para que finalmente en 2007 se declarara que fue la rotura de la columna de dirección la causa del accidente, pero debido al tiempo transcurrido, no hubo ninguna acción legal contra Patrick Head. El equipo Williams nunca aceptó su responsabilidad, tampoco los ingenieros encargados. Cabe también decir que, lo que acabó con la vida de Ayrton no fue la desaceleración brutal que resistió, sino el daño que sufrió en la base del cráneo por causa de un brazo de suspensión, una barra de metal larga y delgada que, todavía unida a la rueda, atravesó el casco justo en el punto de cruce de la visera, y se incrustó en la cabeza del piloto. Su ataúd fue llevado por las calles de Sao Paulo en un coche de bomberos, seguido por más de 1 millón de personas. Fue enterrado, con honores de jefe de Estado, en el cementerio de Morumbi. La lección aprendida con la muerte de Ayrton Senna y Roland Ratzenberger cambió el deporte del motor profundamente, contribuyendo a salvar muchas vidas desde entonces. Pasaron más de 20 años sin accidentes trágicos en la Fórmula 1, hasta que en octubre de 2014, Jules Bianchi sufrió un accidente en el circuito de Suzuka que le costaría la vida unos meses después. Pese a que perdió la vida a los 34 años, Ayrton Senna dejó para el recuerdo un montón de carreras memorables que estarán por siempre en la memoria de los aficionados del automovilismo. Su legado sigue intacto gracias a la gran cantidad de homenajes que ha recibido después de su muerte. Algunas calles de Brasil llevan su nombre, algunos carros tienen su apellido, varias estatuas reflejan su rostro, y cientos de monumentos se han creado en torno a su figura. No es para menos. Estamos hablando del que para muchos es el mejor piloto de la historia. Por ejemplo, en el año 2009 la reconocida revista Autosport contactó con 217 pilotos y expilotos de la Fórmula 1 para realizar una votación y crear un ranking de los mejores pilotos de la historia. La lista estaba encabezada por Ayrton Senna. Así termina la increíble historia de Ayrton Senna, una leyenda del automovilismo que perdió la vida haciendo lo que tanto amaba. Un deportista que tenía todo lo necesario para convertirse en el mejor piloto de todos los tiempos. Si el video te gustó, por favor dale like y suscríbete para seguir disfrutando de nuestros videos.